Hola chicos, buen día. Ahí está. Buenos días. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, Ahora vamos a organizamos este encuentro recuperando algunas cuestiones de la última clase que dio la profe y de la anterior, teniendo en cuenta que el miércoles pasado por algunas circunstancias no nos pudimos encontrar. Entonces, la idea es trabajar sobre la escritura como venimos trabajando en los teóricos, y haciendo énfasis en algo que planteamos en el miércoles. ¿Hola? ¿Me escuchan Por bien? favor, chicos, apaguen los micrófonos. Sí. La idea es recuperar lo que estamos trabajando en estos últimos encuentros, que tiene que ver con el proceso de escritura, y focalizando en este encuentro puntualmente lo que tiene que ver con reparar la escritura, ¿no? Que decíamos hace 15 días atrás, en aquel lunes, decíamos que reparar la escritura está vinculado con la idea de la revisión. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado como 3 momentos, ¿no? Que tenían que ver con la escritura puntualmente, y que eran la revisión, la puesta en texto y, la planificación, la puesta en texto y la revisión. Y decíamos que eran procesos recursivos, ¿no? Que, lo que implicaba decir que no son procesos que se dan de manera lineal, ¿no? Y que pasa uno y después pasa el otro y que después pasamos al tercero, sino que se van dando en simultáneo durante todo el proceso, ¿no? A medida que voy planificando, voy revisando y haciendo reajustes, a medida que voy poniendo en texto, voy replanificando el texto y también lo voy revisando, y cuando hago la revisión final, es posible que también vuelva a planificar y que vuelva a poner en texto. Entonces decíamos que la escritura tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso en el que los momentos, si queremos pensarlo en momentos, se interactúan permanentemente. No lo podemos pensar nunca como un proceso lineal que empieza de una manera y que termina de otra. No lo podemos pensar, dijimos en esa clase de hace 15 días, y lo reiteró la profe el lunes no podemos pensar que cuando escribimos hacemos una producción a chorro, ¿no? Como dice Daniel Casaní, y que nos sale todo de una vez y para siempre, y que eso que salió constituye la versión final del escrito, sino que la escritura es un proceso, incluso es un proceso intelectual, fuertemente intelectual, y también es un proceso que necesita de revisiones permanentes. Entonces es un proceso lento en general. La escritura no es un proceso rápido como la oralidad, por ejemplo, ¿no? Sino que es un proceso que requiere de tiempo, de producir, de volver a la producción, de reajustar esa producción y de construir, decíamos, versiones finales en aquel momento, porque en algún momento, sobre todo como en el caso de la universidad, en algún momento los trabajos hay que entregarlos. Entonces ese constituye nuestro momento final, entendiendo que esa versión que nosotros entregamos como definitiva en un momento, hoy supónganse que entregaron una producción, si ustedes la miran, no sé, 15 días después, 20 días después, un año después, la reajustarían seguramente, ¿no? Porque digan, ¿cómo escribí estas cosas acá? Mirá, esto acá no tiene sentido, la verdad que no me di cuenta que había puesto esto, esto está mal armado, no sé cómo lo pude hacer así, y ustedes mismos reajustarían ese escrito si lo ven a la distancia. Y decíamos que en este proceso de reparación de la escritura, es muy importante también producir instancias de objetivación, ¿no? Separarnos de lo que escribimos para poder mirarlo otra vez. Implica mirarlo con otros ojos, ¿no? Mirarlo como con ojos de extranjero, podríamos decirle, ¿no? Ir sobre el texto con una mirada distinta, como si lo desconociéramos plenamente, y eso también nos permitiría construir una mirada crítica de la escritura. A veces cuando nosotros leemos nuestros propios escritos, por ahí para que también lo tengan en cuenta, cuando nosotros escribimos y leemos y volvemos sobre el mismo texto en instancias muy cercanas en el tiempo, lo más probable es que un montón de dificultades que tiene ese escrito se nos escapen, porque nosotros mismos vamos reponiendo la información que no escribimos,
porque nosotros mismos entendemos lo que queremos decir, entonces no hace falta ningún tipo de explicación, porque nosotros sabemos cuál es la explicación, porque nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos decir, entonces lo que no está dicho, y bueno, y lo vamos como complementando incluso hasta con la mente, pero no en la escritura. Y nosotros tenemos que pensar, ¿se acuerdan que cuando hacíamos el cuadrito de comparación de escritura y oralidad, que la escritura es una instancia del lenguaje que se caracteriza por ser diferido, es decir, que se produce en un momento y se lee en otro, ¿no? Se recepciona en otro. Entonces, en la escritura, sobre todo, siempre es importante decir todo lo que hay que decir. La oralidad nos permite omitir cosas. Nosotros vamos diciendo y con la vista, con los tonos de voz, con los gestos del cuerpo, con alguna señal, con alguna pista, con lo que nosotros ya conocemos del tema, vamos reponiendo esa información que no decimos. Pero es inmediata. Y si necesitamos la información, la pedimos, ¿no? Porque hay una interacción que es rapidísima. En la escritura no pasa eso. La escritura, recuerden ustedes que no implica interacción de ninguna manera. La escritura es una instancia de comunicación diferida. Se producen los momentos de producción y de interpretación en momentos distintos en el tiempo y muchas veces también en el espacio. Entonces, la escritura es un código muy particular porque necesita de toda la información. Cuando yo escribo no puedo dejar nada librado al azar. Cuando yo escribo no puedo dejar nada librado a que el otro reponga la información que yo no digo. Cuando yo escribo tengo que decir todo lo que hay que decir, para que el otro comprenda todo este proceso de construcción del escrito que yo quise hacer. Debe haberles pasado en algún momento, que nos pasa a todos, cuando hacemos un parcial o cuando hacemos una evaluación, y el profe nos devuelve una nota no muy buena, y decimos, ay, profe, pero esto yo lo sabía. Y el profe dice, bueno, ¿y por qué no lo escribiste? Yo no puedo adivinar lo que no está acá. Y, Claro, profe, pero yo quise decir... Perdón, Dani, Sí. iba a decir que siempre es fundamental tener en cuenta a la persona que lo va a leer. Exactamente. O sea, no dejar nada por dicho, sino que todo tiene que estar en el escrito, pensando que el que lo va a leer quizá no sabe lo que vos querés. Obviamente, no tiene por qué saberlo. Siempre escribir para un desconocido. Claro, entonces, en ese sentido que les plantea la profe, es importante que en la escritura yo ponga toda la información y la tengo que, no solo tengo que escribir toda la información, sino que la información tiene que ser tan precisa, tan clara, ¿sí? Tiene que estar tan bien organizada que la comunicación no se vea obstruida porque porque no entiendo esto, porque no sé qué quiere decir, porque hay ambigüedad en lo que se escribe, porque no hay una buena puntuación. ¿Se acuerdan que dijimos que la escritura, más que la oralidad, claro, escribir para alguien que no tiene premisas, dice Sofía, sí, que no tiene las premisas que vos tenés. Es escribir para alguien que no está en tu cabeza, que no piensa, que no está pensando lo que vos estás pensando. Entonces, por eso al otro hay que decirle todo a ver, la escritura hace explícitas procesos de pensamiento. Eso tienen que pensar ustedes. Entonces, como hace explícito mi pensamiento, yo tengo que decirle al otro todo lo que estoy pensando, todo lo que la información me genera, toda la información que tengo, de manera siempre explícita. La escritura explicita un proceso. Entonces, para que la comunicación que la escritura propone se pueda realizar, es importante tener por ahí esas consideraciones, esas consideraciones bien claras. Y yo les decía, cuando ustedes quieren revisar sus escritos, primero hay que tomarse distancia. Por eso la profe siempre les insiste en que no hagan el trabajo a último momento. Tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con que si yo hago todo en el último momento y no, la revisión que pueda hacer, la verdad que no es una revisión o una reparación muy profunda o interesante, porque el error o lo que no alcancé a decir o lo que no dije o lo que dije mal, y la verdad que no lo voy a poder percibir en esa inmediatez. La escritura necesita reposar, digamos, ¿no? Como cuando hacemos el pan y dejamos que la masa repose para que leude. Bueno, claro. Lo mismo pasa con la escritura. La escritura tiene que descansar, tiene que reposar. Yo tengo que reposar y vuelvo sobre ella y le vuelvo a la metáfora, con ojos de extranjero, como si ese escrito no me perteneciera. Entonces ahí es posible que todas esas cosas que no están dichas o que no están bien dichas, las pueda descubrir.
Y si no, que otro lea mi escrito, también dice Casani eso. Dice, bueno, si no, cederle mi escrito a otro, si el otro entiende lo que yo quise escribir y me lo puede contar en esos términos, porque el escrito es claro. Si el otro no entendió o hace construcciones distintas de las que yo quise hacer, evidentemente nuestra escritura no está bien. Hasta ahí vamos, chicos, en esta presentación, como para enmarcar el trabajo. Muy bien, bueno, gracias. Vamos a reponer hoy entonces un poquito este trabajo que nos había quedado pendiente el miércoles pasado. Lo vamos a dividir en dos momentos. La primera, que tiene que ver con pensar la propia escritura, ¿no? A ver si entre todos podemos reponer qué es lo que nos pasa cuando tenemos que escribir. Ese es el primer momento. Y el segundo momento vamos a tomar uno o dos escritos, lo vamos a mostrar o lo vamos a leer para ver cuáles son los inconvenientes que ustedes se encuentran en esos escritos y para ver cómo podríamos reparar por lo menos una partecita de ese escrito, ¿sí? A partir de qué estrategias, y ahí vamos a ir a estrategias del lenguaje, estrategias lingüísticas, nos permitirían reponer esa escritura para que esa escritura diga lo que efectivamente tendría que decir. Así vamos a organizar el trabajo de hoy. Bueno, para iniciar la primera parte, vamos a invitarlos con Miriam a que participen, por favor, porque sería lo interesante de este primer momento, ¿no? Que participen significativamente, ¿no? Que se ajusten a la consigna, pero que haya una buena participación como para que podamos ver en el grupo general y amplio todas las posibilidades de respuesta para las consignas que vamos a proponer. Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer cómo, vamos a circunscribirnos al ámbito de la universidad. Si quieren, nos podemos circunscribir al ámbito de esta cátedra, porque ustedes ya hicieron un trabajo práctico y tuvo que ver con escritura, o a otra experiencia de escritura, pero sí tomemos el ámbito universitario, porque si no nos vamos a ir por ahí muy lejos y se nos va a dispersar el trabajo. Pensemos en este contexto universitario que ustedes están transitando y pensemos en las situaciones de escrituras en las que los desafían las distintas cátedras. Entonces, la idea es, a partir de una consigna de trabajo práctico o de una consigna de escritura de, no sé, de alguna producción que se les pida, ¿cómo se disponen ustedes a escribir? ¿Qué es lo que hacen en el momento en el que tienen que empezar a escribir o a resolver esa consigna de escritura y se ponen a escribir? ¿Qué es lo primero que hacen cada uno de ustedes? Y los escuchamos. Preguntarnos qué queremos transmitir para que se entienda, separar la idea principal de forma clara antes de empezar a ahondar en el contexto o en todo lo que la involucra. Dalma, preguntarnos qué queremos escribir, dijiste, ¿no? Para que seamos claros. Yo pongo en mi cabeza el título, lo que quiero transmitir como principal. Sí. Bueno, y después veo por dónde arranco los caminos, por dónde lo puedo encarar. Bien, entonces, ¿cómo seguir? Bueno, acá puse preguntarnos qué queremos escribir para que planifiquemos cómo seguir, ¿no? Ahí estaría sintetizado. Dalma, ¿está bien? Sí, sí, estaría correcto. Carolina. Caro. Buen día. Hola. Particularmente para las tareas de asistencia de la cátedra de APD, fue una asistencia desde las primeras que nos pedían relacionar un discurso con el material visto hasta el momento. Sí. Bueno, yo elegí el discurso de Churchill,
y realmente lo primero que hice fue tratar de interpretar la consigna que nos pedían y luego investigar, o sea, primero poner una idea fija, a ver de qué discurso quería hablar y a partir de eso buscar la información necesaria. La verdad que fue difícil porque era un discurso muy complejo, entonces lo que hice fue, bueno, buscar la información necesaria, ver el contexto en el cual se venía dando anteriormente ese discurso y el contexto que hubo después, por consecuencia de ese discurso. Y bueno, me basé básicamente en eso, en compilar información para poder, digamos, comenzarlo a escribir. Y después cuando lo comencé a escribir, tenía, digamos, que relacionar lo que estábamos viendo en la materia con el discurso que había elegido. Entonces, bueno, ahí también tener la coherencia para poder, digamos, para que otro interprete y para que el texto concuerde, digamos, y no tener que por ahí decir, no sé, que la flor es amarilla y después decir que la flor era naranja o rosada. Ese tipo de coherencia hay que tener al momento también de ponerse a escribir algo. Ok, gracias. David. Hola, buenos días. Sí, lo primero que yo hago es analizar la consigna y qué se me pide, o sea, qué se nos pide como para desarrollar esa consigna y poder completarla. Yo analizo bien eso y también trato de utilizar cierto tipo de lenguaje acorde a la asignatura en sí, conceptos que se relacionen con lo que estoy viendo, con lo que estoy escribiendo, para que tenga sentido, y siempre trato de verlo desde el punto de vista de cada asignatura, ¿sí? Y utilizar cierto tipo de lenguaje acorde a lo que se me pide. Ok, gracias. Bárbara. Buen día. Bueno, casi particularmente lo que estaban comentando los compañeros. Primeramente en las consignas, cuando uno tiene que hacer un trabajo, lee, ¿no es cierto?, lo que se está solicitando, qué es lo que tengo que responder, qué es lo que me pide, ¿no?, en cada una de las consignas. Trato de buscar información o informarme de acuerdo a lo que se me están solicitando para poder responder, y tratar de tener un lenguaje acorde también, para que lo que yo escriba, como nos vienen diciendo en las clases, el que recibe la información no sabe nada, entonces yo tengo que tratar de que el que reciba la información pueda interpretar o saber de lo que estoy hablando. O sea, que sea claro y conciso. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? No, no hay más manos levantadas. No hay más manos. Perfecto. Bueno, en el chat no hay nada, ¿no? No, en el Perfecto. chat no. Bueno, fíjense, chicos, estamos como en una instancia de preescritura. Todavía estamos pensando la escritura, la estamos armando, pero todavía no empezamos ni siquiera a planificar el texto, ¿sí? Entonces, a ver, me parece que hay algo en común que es súper interesante y que hay que tener en cuenta cuando nosotros empezamos a escribir. En todos los casos apareció la idea de la consigna, ¿no?, que me parece que es el punto nodal para poder empezar a escribir, ¿no? Sobre todo en ámbitos como el nuestro, como el universitario, en el que ustedes están cursando como estudiantes, y también nos pasa a los profes cuando vamos a un
no sé, a un seminario, cuando vamos a un curso, cuando queremos presentarnos para ser ponentes, para hacer alguna presentación del trabajo, lo primero es la precisión del tema, las condiciones de la presentación. Entonces, siempre vamos a ir por la consigna, ¿no? En todos los ámbitos en los que va a circular escritura, siempre hay consignas de por medio, ¿no? Siempre hay consignas que están dando vuelta, que son las que van a delimitar nuestro trabajo. Y me parece que el primer punto que tenemos que mirar es justamente esto, la consigna. ¿Qué nos dice la consigna? Y no solo qué nos dice la consigna, estoy anotando, por eso voy escribiendo acá. No solo qué nos dice la consigna, sino también qué nos está pidiendo esa consigna. Eso es lo que yo tengo que tratar de resolver. Espera un poquito, ¿qué nos pide la consigna? A ver, cuando yo escribo, y sobre todo en ámbitos como el que estamos delimitando, en el que estamos delimitando esta producción, las consignas nos piden algo. Y la escritura es la respuesta a ese pedido. Eso tenemos que pensar. Parece como muy simple, pero a veces no es tan simple. La consigna siempre... Perdón, Dani, que sí, con respecto sí. a esto que vos planteás, muchas veces se van a encontrar en las correcciones que les ponemos no responde a la consigna. Justamente porque si bien se explayan sobre lo que se ha trabajado en clase, no están respondiendo puntualmente a lo que se pide. Están escribiendo Claro. de algo en particular, pero no respondiendo a lo que se pide. Fíjense, por ejemplo, a ver, ahora retomando esto que dice la profe, voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tenían en el trabajo práctico 1 que responder a la consigna, ¿cuál es el enunciado presente en, y tenían 2 alternativas para mirar, ¿no? Y construir el enunciado? Muchos dieron el concepto de enunciado, dijeron que preciosamente lo dijeron, pero esa no era la consigna no era cuál es el enunciado, o qué es un enunciado. La consigna era construir un enunciado, ¿no es cierto?, que subsumía o que estaba subyacente en 2 presentaciones de video, ¿no? Entonces, quienes dijeron qué es un enunciado y no respondieron a la consigna, se fueron por otro lado. Entonces, el primer punto que me parece, si efectivamente Bárbara, David, Carolina, van por este camino, es el camino acertado. Primero tengo que ver la consigna, tengo que ver qué dice la consigna, y la tengo que leer no solo una vez, la tengo que leer muchas veces. Incluso en el momento en el que voy desarrollando el trabajo, tengo que volver a la consigna, porque ahí yo ya estoy avanzando en la respuesta, a ver qué respuesta le voy a dar a esta consigna. Entonces, vuelvo a ver, esto que estoy haciendo, esto que estoy produciendo, ¿responde a esto que me están pidiendo? La consigna siempre nos pide algo. Ustedes piensen así, la consigna nos dice algo, nos pide algo y nos desafía en algo. En general, cuando nosotros damos una consigna, lo que tratamos de hacer, ahora estoy hablando desde el lugar del profe, lo que tratamos de hacer es desafiar al estudiante en un proceso determinado, ¿no? Estamos desafiando al estudiante para que realice una acción que implique un acto de pensamiento, fundamentalmente, o un acto de inteligencia, si se quiere. Pero la consigna tiene esa relevancia, la consigna no está por estar. Y por eso, a veces, fíjense, a veces pasa lo que Miriam dice, ustedes resuelven la escritura y la escritura no responde a la consigna. Y a veces, en el otro ámbito, en el de los profes, nos pasa que no armamos bien las consignas. Entonces, como la consigna no está bien armada, no logramos puntualmente lo que pretendíamos lograr, ¿no es cierto?, como un trabajo, como un desafío. Se nos va por otro lado, porque la consigna no fue bien formulada. Fíjense la relevancia que tiene esta palabrita, ¿no es cierto?, esta premisa, ¿no es cierto?, con la que nosotros empezamos a escribir. Entonces, acordamos con la profe en que el punto inicial es mirar la consigna, mirarla una y otra vez, no perderla nunca de vista. En cuanto la perdamos de vista, lo más probable es que la escritura se nos vaya para otro lado. Entonces, ese es el primer elemento que aparece como común y me parece que es importante tener en cuenta. Segundo, les pregunto en relación a la consigna, ¿qué cosas nos puede pedir una consigna? A ver, las consignas con las que ustedes se han encontrado. ¿Qué desafíos de pensamiento nos
a ver, nos solicita, nos requiere una consigna. ¿Qué nos puede pedir? Bárbara, yo no sé si dejaste la mano levantada, si la volviste a levantar. Había quedado levantada, parece. Bueno, pero capaz puede responder a esta pregunta entonces. ¿Qué nos puede pedir una consigna? David, Bárbara, a ver. Y yo voy en el ambiente, o sea, la consigna puede pedirnos desarrollar. Muy bien, ahí está, perfecto. Ejemplificar. Muy bien. Ahí está, fíjense, ya tenemos dos elementos interesantes de la consigna. Nos puede pedir desarrollar conceptos, ¿no? Desarrolle el concepto, no sé, de enunciación, de lectura, de escritura. En un momento habíamos pensado empezar la clase pidiéndole justamente esto. A ver, ¿quién se anima a decirnos qué es la escritura a partir de todo lo que trabajamos? Y ahí era un desarrollo conceptual. ¿Ven? Desarrollamos cosas, desarrollamos conceptos, desarrollamos información, desarrollamos ideas. Ese es un desafío posible. Muy bien, Bárbara. Y el otro es ejemplificar. Podemos, generalmente, en análisis, sobre todo en las consignas más viejas de años anteriores, era definir y ejemplificar. Porque la ejemplificación implica una estrategia que no es tan fácil como uno cree. Porque yo no puedo ejemplificar si no entiendo el concepto. No comprendí, claro. Claro. Si el concepto no quedó claro, la ejemplificación va a ser imposible, ¿no? Vieron que a veces nosotros decimos, ay, profesor, la verdad que yo lo entiendo re bien, pero no lo puedo escribir. Bueno, entonces no lo entendieron nada. No entendieron nada, porque lo que yo no puedo pasar por el lenguaje, no lo entendí. Yo siento por vos algo, pero que no lo puedo decir con palabras. No sé, lo pongo en duda, la verdad. Pongo en duda lo que siente por mí. Claro. No quisiera saberlo. Claro, ¿qué ibas a decir? También pueden ser consignas de enumeración, de identificación. Muy bien. Enumerar, identificar, muy bien. ¿Cómo? Marcar o realizar un cuadro conceptual. Realizar algo voy a poner. Muy bien, perfecto. Bien. David. Puede ser también analizar y desarrollar. Analizar, muy bien. Ailén. Y desarrollar. Perdón, sí. Analizar, desarrollar, estaba, por eso no noté, pero está muy bien, sí. Analizar y desarrollar. Bien. Ailén creo que había levantado la mano. Sí. Sí, y también iba a decir analizar, interpretar. Interpretar, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Elaborar algo nuevo a partir de sacar ideas del ejercicio anterior o de una teoría. Muy bien, elaborar. Bien, veo que están llegando más alumnos al aula porque teníamos 3, ahora hay como 5 o 6. Y fíjate, Dani, que ahí sí. en el chat Dalma puso relacionar ejemplos con puntos de la teoría. Muy bien. Yo había puesto relacionar entre paréntesis porque nadie lo estaba diciendo. Muy bien, relacionar. Relacionar ejemplos con puntos de la teoría. Muy bien. Bien. ¿Algo más? Bárbara, bueno. Pero me parece que Bárbara quedó con la manito levantada. Quedó con la mano levantada. Perfecto. Bueno, fíjense, acá salieron un montón de alternativas que están relacionadas con la consigna. La consigna nos va a pedir estas cosas siempre, ¿no? Entonces, en lo primero que yo tengo que estar atento es qué me pide la consigna. Y no es lo mismo, eso también tengo que tener en cuenta. Lo voy a decir con mayúscula, no es lo mismo desarrollar que ejemplificar, interpretar que marcar, realizar alguna actividad que elaborar, ¿no? Relacionar que explicar. Son desafíos distintos. Entonces, generalmente cuando elaboramos una consigna a los profes siempre ponemos una palabrita que es un verbo en infinitivo, que es donde está el peso de la consigna, ¿no?
En la consigna del trabajo práctico, ustedes tenían como otro elemento que no es frecuente y que es muy importante, que es el marco conceptual desde el que se pide la consigna, desde el que se pide el desarrollo de la consigna. ¿Se acuerdan que decía algo así como entendemos por texto, entendemos por discurso, entendemos por acto de enunciación? Bueno, ahí ustedes tenían otra referencia, además de lo que la consigna le pedía, que era el contexto teórico en el que se inscribía el desarrollo de la consigna, ¿no? Entonces, ahí yo en una consigna puedo ser muy, muy puntual. Escriba o escribir un texto explicativo. Bueno, ahí hay una consigna. El desafío es escribir. Y lo dejo ahí. Pero puede ser que la consigna sea más amplia y que nos ayude mucho más. Escribir un texto explicativo sobre alguna de estas posibilidades, de estos tópicos, pensar que en la explicación tengo que tener esto y esto y esto, pensar que la explicación tiene estas características, y voy encuadrando teóricamente, ¿no es cierto?, por dónde pasa la escritura para que la resolución de la consigna se inscriba en ese marco. Ustedes en esa consigna tenían a favor dos cosas. Primero, la consigna propiamente dicha. La segunda que tenían es que estaba el encuadre teórico, entonces ya estaban ayudados por dónde debían ir. Eso no es tan frecuente tampoco. A ustedes deben decir, escribir un informe sobre, no sé, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? O escribir un texto argumentativo, Paola, sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, ahí usted, Paola, estará a favor o en contra, Carolina estarán a favor o en contra, ahí cada uno manifestará, pero es escribir. Y puedo ir por otro lado, puedo decir qué significa argumentar, puedo decir qué es el lenguaje inclusivo, estoy encuadrando. Entonces, todo lo que conforma la consigna, elaborar consignas no es un ejercicio tan simple. Por eso interpretarlas tampoco, y está bueno partir de ahí. Bueno, entonces decíamos, estamos como desmenuzando el proceso, chicos, El proceso, sí. Para que después ustedes lo repiensen en la próxima situación de escritura. Punto 2. Dijeron preguntarnos qué queremos decir, nos estamos preguntando sobre el tópico que vamos a desarrollar. Eso es re importante tenerlo en cuenta. Y parece por ahí una pavada esto que estamos diciendo, pero es obvio, bueno, pero a veces no es tan obvio. Es importante que yo diga qué es lo que quiero decir, sobre qué tema voy a trabajar. Voy a trabajar cuál es el acto de enunciación en este video. Eso es lo que voy a desarrollar. Entonces, ¿qué me permite eso? Circunscribir el tópico o circunscribir alrededor de qué va a girar la escritura. Gira sobre esto y no gira sobre otra cosa. Porque a veces lo que nos ocurre es que empezamos como a diversificar la escritura y vamos por este lado y vamos por el otro. Eso significa que no tenemos claro por dónde queremos escribir o sobre qué queremos escribir. Saber sobre qué escribir nos va a dar elementos. Ustedes pueden hablar de un proceso de investigación, a eso vamos a ir después. Pero saber sobre qué quiero escribir va a implicar en el proceso de planificación decir, bueno, sobre esto que quiero escribir voy a trabajar este aspecto, este aspecto, este aspecto, este aspecto y este otro aspecto. Todo vinculado con este tópico, con este tema, ¿sí? Con este asunto. Pero no me escapo de ahí. En cuanto me escapo, ¿qué es lo que nos pasa, Miriam, muchas veces con los trabajos de escritura argumentativa? A veces con la explicación, no sé, les pedimos que expliquen sobre, no sé, sobre algún evento social, y empiezan a diversificar, empiezan sobre ese evento y después lo empiezan a ir por otro lado, por allá, por acá, y en definitiva no queda claro de qué están hablando. Y con respecto a justamente a este trabajo puntual que vos hablás de que tenían que poner, digamos, la consigna era ¿qué enunciado construye el siguiente video? Y elegir uno de los dos. En muchos casos lo que hicieron fue describir el video completo, describir lo que decía, apartándose totalmente de la consigna. O sea, la descripción era fabulosa porque no omitieron detalle, pero no respondía a la consigna. Y otra de las cosas que hemos notado que generalmente no se tienen en cuenta, no todos los trabajos lo tienen, pero este puntualmente lo tenía, es en los criterios de evaluación, donde eso les va a ayudar a profundizar en lo que nosotros esperamos del trabajo.
como por ejemplo la redacción, la coherencia, demás, y en muchos no estaba, o sea, es como que leyeron la consigna y los criterios de evaluación los pasaron directamente, ni los leyeron, y eso, claro. Y tener los criterios de evaluación colabora muchísimo, porque ahí en el criterio de evaluación el profe puntualmente dice qué es lo que está esperando de ese trabajo. Exactamente. Bueno, ahí había como muchos elementos de dónde agarrarse para después, para encauzar la escritura. Claro. Coherencia y cohesión, por ahí son temas complejos, ya alguien les hablará de coherencia y de cohesión. En algún momento. Pero pronto, ya lo hablarán de coherencia y de cohesión, pero básicamente nosotros nos tenemos que quedar con esta idea. Cuando yo hablo de coherencia es la posibilidad de construir sentido y de que el otro pueda reponer esos sentidos, el otro que lee después. Y la cohesión es una propiedad que hace que el texto se tenga como fuerza interna, ¿no? La cohesión, a ver, voy a hacer una pequeña digresión. La palabra texto viene del latín, de un verbo latino que es el verbo texere, que significa tejer. Entonces, el texto es eso, es un tejido, es una urdimbre. A la relación que lleva al interior de la escritura. Exactamente. ¿Ven? Cada puntito de un tejido es como las palabras de un texto, ¿no? Se unen de una manera tal que forman un cuerpo compacto. Piensen ustedes qué pasa si a un suéter le cortan un punto, se desarma todo. Lo mismo pasa en un texto. Si el texto no tiene unidad porque las palabras no están vinculadas, el texto se empieza a desarmar por todos lados. Es una imagen que por ahí pueden tener en cuenta. Bueno, sigo sobre esto porque si no, no nos va a dar el tiempo. Bien. Voy a agregar algo que no han dicho todavía y que la profe lo planteó este lunes. Tiene que ver con pensar en el auditorio. Nosotros partimos de la idea de que la escritura es comunicación, fundamentalmente. Una comunicación particular con ciertas características que mencionamos cuando hablamos de la escritura, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de que la escritura es una instancia de comunicación, estamos pensando en que por lo menos hay dos puntas, ¿no es cierto?, involucradas, dos agentes, dos enunciadores que están vinculados a través de ese producto escrito, ¿no?, de esa producción escrita. Hay un enunciador o un escritor o un productor del texto, ¿no es cierto?, y hay un otro que es el que lo va a leer. La particularidad que tienen en el ámbito universitario es que quien lee conoce el tema, ¿no? Que eso a veces es un problema. Conoce del tema, ¿no? Entonces, a ver, ahí lo que ustedes lo que ustedes tienen que construir es un texto que el otro pueda comprender sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces yo voy a pensar en el enunciatario, voy a pensar en el otro. Ustedes en este caso van a pensar que quien va a leer sus textos es un profesor, ¿no es cierto?, que conoce del tema. Entonces, eso hace una construcción del enunciatario que es particular, que es distinta a escribir para alguien que no sabe nada del tema, o que sabe poco del tema. Pensar en quién va a leer mi texto va a condicionar también la producción, le va a dar determinadas características. Y ahí voy a ir por esto que dijo, que dijo David, tiene que ver con el lenguaje disciplinario. Acá nosotros estamos jugando con dos cosas. Por un lado, condiciones de producción académica, ¿no? La profe les hablará más adelante de esto. No la profe Miriam, la profe Lucrecia. Hablará de los textos académicos. Pero nosotros tenemos que pensar primero que los textos circulan en un ámbito académico, que es también particular, distinto, ¿no? Es una circulación entre personas que tienen conocimiento de lo que están hablando. Y eso es particular, es como un elemento que no puedo perder de vista. Entonces, por un lado tiene que tener rigor académico, lo que estoy diciendo. Y cuando nosotros hablamos de rigor académico, estamos hablando de un lenguaje que esté vinculado con este marco de conceptualización y con estas redes semánticas que se van estableciendo en el desarrollo de la cátedra y que tiene que ver con conceptos específicos,
no puedo salirme de los conceptos específicos. Los tengo que mencionar, a veces los tengo que aclarar, a veces los voy a tener que definir, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro marco para la escritura, pensar en la situación comunicativa, ¿no es cierto?, en el que esa escritura va a tener circulación. Recuerden que sus escrituras se transformaron en un discurso, entonces nosotros decíamos, el discurso es el texto puesto en circulación, y acá circula entre ustedes y, bueno, por lo menos entre ustedes y un equipo de cátedra. Entonces, no puedo perder de vista al que va a leerlo, no puedo perder de vista que el que va a leer sabe los conceptos, entonces me tengo que preocupar porque los conceptos sean precisos, porque sean adecuados, porque estén contextualizados en el marco de la cátedra. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos en algún momento, te acordás, Miriam, creo que fue un lunes, que le dijimos que los conceptos que daban no se ajustaban, cuando hablaban de discurso, por ejemplo, los conceptos que daban de discurso no se ajustaban a los conceptos que daba la cátedra, porque decían que discurso era cualquier otra cosa, menos, Claro. menos el concepto que la profe había planteado y que nosotros Claro. habíamos tratado de recuperar en los prácticos. En los prácticos, Entonces, sí. claro, entonces ahí fíjense, hay un problema, como plantea David, ahí de poner la mirada, poner el foco, hay un problema en la conceptualización, ¿no? En el significado con el que yo proveo a esos conceptos en la producción escrita. Esa es una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes, fíjense que me dijeron, pienso en la consigna, pienso para qué escribo, ¿sí? Pienso en el auditorio, pienso en qué ámbito va a circular esta escritura, ¿sí? Pienso en el tema, qué sé de este tema, qué voy a decir de este tema. Pienso qué fuentes de información me van a proveer datos sobre este tema. Fíjense las cosas que están pensando, y todavía ni siquiera se pusieron a escribir. Hasta este momento todavía no se pusieron a escribir. Bueno, esto no le lleva un año, todo este proceso, parece así largo como lo estoy diciendo, pero es el trabajo previo, es la previa de la escritura, ¿no? La escritura, por eso le decíamos, a ver, vuelvo sobre, iba a decir parezco los viejos, pero no, soy como el viejo que repiten muchas veces lo mismo. Bueno, es esta idea, repetirles que cuando ustedes están desafiados a escribir, no lo hagan nunca un día antes, porque hay un montón de cosas que son previas, por ejemplo, y hay un montón de cosas que tienen que ver con el proceso del momento de la escritura y no les va a dar el tiempo. Entonces siempre hay que reservarse un tiempo prudencial. Bueno, todo esto es una previa, todavía no me puse a escribir, pero ya pensé o tomé anotaciones sobre todas estas cosas. ¿Qué tema? ¿Dónde puedo buscar información? ¿A quién le voy a escribir esto? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué me está pidiendo la consigna? Voy a pensar el marco conceptual, a ver qué conceptos, qué clases voy a retomar, qué textos que la profe sugirió voy a leer. Bueno, estoy en una instancia le voy a llamar preescritura, ¿sí? No es por ahí el término más adecuado en el marco de la escritura como proceso cognitivo, pero vamos a llamarlo así, preescritura. Todavía no me siento a escribir, y ya hice un montón de cosas, ¿ven? Bueno, son actividades que van preparando el entorno, ¿no es cierto?, el contexto para escribir. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora ahí estamos con la primera instancia, fíjense. Ahora les pregunto entonces, ¿cómo hicieron todo este trabajo? Ahora, ¿cómo se ponen a escribir? ¿Cómo planifican la escritura? ¿Cómo planifican, cómo escriben, cómo revisan? Cuéntenos qué hacen a partir de ahora, a partir de pensar todo esto. ¿Cómo escriben? Claro. Bueno, yo más que nada escribo la idea inicial y, como dijo usted recién, vuelvo a la consigna, releo lo que escribí y así, digamos, voy transformando el texto a medida que voy juntando términos. Pero sí, más que nada releo. Yo cuando escribo releo y veo si está bien, si está en coherencia, y así voy haciendo todo el texto, digamos, toda la consigna o el texto o lo que estoy escribiendo.
Bueno, perfecto, gracias. Paola. En mi caso yo borrador. Escribo, borro, sí o sí. Y ver si obviamente el texto tiene alguna coherencia o hay alguna palabra repetida, que mayormente siempre lo hacemos, entonces me fijo en eso. Gracias. Ahí también Bien. lo plantearon en el chat, Dani, que A ver. escriben en borrador. Y Dalma dice que en esta cátedra que es anual se identifica bien lo que dice respecto de los textos académicos. A comienzo de año la profe daba muchos ejemplos, a veces metafóricos, para acercarnos a la idea. Y en la segunda mitad del año, con muchos conceptos ya incorporados, es más específico el lenguaje. Perfecto. ¿Alguien más? ¿David? Yo a medida que voy escribiendo igual utilizo borrador y siempre trato de ir analizando lo que escribo y viendo si tiene coherencia con lo que me pidieron y si es lo que yo estoy tratando de explicar. O sea, si tiene sentido ¿Y en qué haces, relación. David, qué haces si descubrís que lo que escribiste no tiene coherencia o no está vinculado con lo que se te pidió en la consigna? Lo mismo le pregunto a Caro. ¿Qué pasa si van sobre lo escrito y ven que se alejaron de la consigna, que no están respondiendo a lo que se les pide? ¿Qué hacen ahí? En ese caso trato de volver a realizar el escrito de otro punto de vista, ya sea iniciando, o sea, viendo cómo fue que me cambié de rumbo para terminar ahí y tratando de volver a lo que quería tratar de explicar. Muchas veces tampoco, a veces no borro lo que había escrito, sino que trato de volver a lo que estaba explicando. Y lo principal, sí. Claro, lo reorganizás, no lo haces otra vez. Sí, a veces lo reorganizo. Sí. Bueno, gracias. Depende qué tanto nos fuimos igual. Claro, sí. Porque por ahí no te va mucho y hay manera de volver, digamos. Pero hay veces que te vas y como cuando hablas. Y no hay manera, digamos, de retomar de nuevo sin tener que borrar todo. Espero que no lo digas por mí, Carolina. No. Que me voy. Volvé, Dani. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense, chicos, a ver, el resto de los estudiantes que están en la sala. A ver, ojalá se animen a hablar, pero piensen que acá están saliendo. Dalma, a ver. A mí lo que más me cuesta quizá en el proceso de escribir es cómo empiezo, porque siempre me pongo en el lugar de que la otra persona no sabe lo mismo que yo. Entonces, ¿cuál es el principio del principio para no empezar a ir para atrás, para adelante, y después hacer como los temas secundarios, sin irme del tema principal, pero tocar varios temas de ese tema principal? Perfecto, sí. El miedo a la hoja en blanco que se dice, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos, incluso cuando tenemos que hacer nuestras tesis, que nos cuesta empezar. Tenemos todo en la cabeza, leemos un montón, hacemos esto, anotamos, investigamos, ¿no? Pero nunca escribimos, ¿no? Y pasan años y años sin hacerlo. Tiene que ver con esto. Esto está como súper investigado, súper dicho, Dalma, esto que vos traes, y que tiene que ver con el miedo a la hoja en blanco, podría traducirse así, ¿no? De cómo empezar el escrito. Y a veces es tan difícil cómo empezar el escrito que nunca lo empezamos, ¿no? Claro, es difícil porque uno ya tiene toda la información en la cabeza. Entonces claro. se te mezcla la mitad, el final, otras informaciones que te van llegando y que uno relaciona en su cabeza, pero no lo sabe el que lo va a leer. Entonces hay que, bueno, ¿cuál es el principio? Yo hago el ejercicio, incluso para la uni, con ejemplos un poco más elaborados, pero como si le estuviera hablando a mis nenes, por ejemplo. Que Claro. ellos hay que acercarle el concepto desde cero. Entonces no podés arrancar de cualquier parte. Tenés que ir llevándolos por el camino hasta que, bueno, llega un punto que
uno le puede dar más información. Sí, ahí, Dana, en lo que vos planteas, que está súper interesante, la verdad. A ver, si yo voy a dar conceptos, tengo que ser claro en los conceptos, por más que el que lo va a leer lo sepa. Que yo creo que, aunque yo creo que, a ver, suponete, Dalma, que vos escribís para la profe y para mí, y sabés que sabemos los conceptos que vas a dar, pero igualmente a veces hay que explicitarlos. Y hay que explicitarlo con tanta claridad como para que nosotros también podamos comprenderlos y comprenderlo en la dimensión que vos los estás planteando, o desde el enfoque que los estás planteando. Asumiendo que, sobre todo en el ámbito universitario, ustedes deben haber descubierto que a veces un concepto se dice desde una teoría de una manera, de otra teoría, y que los profes adhieren más a una que a otra, entonces la conceptualización no es tan simple tampoco. Entonces siempre está bueno explicitar, porque aparte te posiciona en el lugar desde el que vos estás diciendo y en el que enmarcás el escrito. Ahora vuelvo sobre lo que dijiste y sobre lo que dijeron tus compañeros. Paola. Profe, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un nene de 12 años y en escuela la profesora le había pedido un trabajo de una monografía. Tenían que hacerlo en grupo. Me muero. Entonces, sí, le pidieron una monografía. ¿Monografía a un nene de 12 años? A un nene de 12 años, en la clase de ética. Entonces fue explicarle en grupo de 3 la situación, cómo tienen que hacerlo, qué es el tema principal, después ir por las ramas de los temas, porque les dio un tema, por ejemplo, medio ambiente, y después les hacía a los chicos dividir esos temas, no sé, deforestación, contaminación, reciclaje. Entonces los chicos no sabían y estaban re perdidos. Y bueno, estuvo peleando con los papás todo este mes porque ella no se... Les decía una cosa y después hacía otra. Entonces los chicos peor se ponían porque habían iniciado con un grupo y después cambiaron a otro. Entonces fue empezar desde cero con ellos en lo que es un concepto y después cómo lo tenían que empezar a armar esa monografía. Es complicado para unos niños de 12 años. La y yo tengo 2. La monografía incluso es difícil para un universitario. No, obvio que sí. Claro, cuando te piden... Bueno, voy a dejar ahí la duda desde dónde la profe pide la monografía, ¿no? ¿Cuál es su idea de monografía? Claro. Vieron que a veces hay palabras que circulan como libremente, pobrecitas y desprovistas de todo su sentido, ¿no? A veces dice, vamos a investigar, y la verdad que no hay ninguna investigación. Hay búsqueda de información, hay búsqueda de fuentes. Investigar es otra cosa. Eso te quería plantear. Hay gente que confunde una monografía con un ensayo, con un informe, sin tener en cuenta que cada una tiene una estructura particular. Exactamente. Bueno, porque por eso, pedir una monografía a un nene de 12 años sí es raro. Le vamos a ir a preguntar. Decirle a la señora que vamos con Miriam y le vamos a preguntar desde qué marco teórico piensa la monografía. Si supieras lo que es la profesora... Prefiero no saber, mira. Mejor que no. Yo no la voy a conocer seguramente, pero capaz que Miriam la conoce, así que mejor ni lo diga. No, bueno. no la mencioné. Si viene acá Las Heras, la conoce. Las Heras, sí. Bueno, estamos lejos, entonces, más lejos. Bueno, chicos, fíjense, varias cosas interesantísimas acá. Primero, trajeron la idea de borrador. El borrador está buenísimo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese esquema de empezar la escritura, de revisar, voy después por otra escritura, reviso, voy por otra escritura, reviso? Bueno, ahí está la idea del borrador. El borrador es esto, el borrador nos pone la idea de que todas las escrituras son provisorias. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho en algún momento, no? Cada momento en la escritura es provisorio. ¿Por qué? Porque siempre está sujeto a revisiones y siempre está sujeto a posibles modificaciones y siempre es pasible, digamos, de que se cambie. Entonces, traer la idea de borrador está bueno. Siempre empiezo con borradores. Escribo un borrador y después escribo otro y después escribo... Todos esos son borradores. Muy bien. Buenísimo esa idea que trajeron. Escribir y volver a la consigna. Está bueno. Me parece que es como la premisa. Yo escribo y voy sobre... A veces voy sobre la consigna, en el caso seguramente de una cátedra en la universidad. Si escribo sobre un tema, voy sobre el tema. A ver,
es importante, mira Dalma, a veces yo he visto varios comienzos, bueno, vos también Miriam, en la escritura de los chicos, y a veces los chicos empiezan diciendo con qué propósito escriben, y está bueno porque enmarcan ahí, en el presente trabajo, la intención es construir el enunciado del video tal. Y ahí está. Y ya marcaron el propósito, que estaba relacionado con la consigna, Dalma. Y ahí fue un buen comienzo, porque marcaron, porque dijeron desde dónde, para qué van a escribir, con qué propósito. Hay que ver después si lo respetan, pero fue un buen comienzo. En el caso de la enunciación, ustedes podrían haber empezado igual con un concepto, decir entiendo la enunciación como pa, y ahí hay otra posibilidad de comienzo, empiezo con un concepto. O podés empezar con alguna cosa de la realidad, muy breve, para venirte al concepto. Hay distintos modos de empezar. A veces cuando estoy muy perdido con cómo empezar, puedo no empezar por el principio, puedo empezar a plantear las ideas y después lo enmarcaré, después volveré sobre ese principio que no está en principio y le daré otra forma. Lo bueno está que la escritura no nos paralice, ¿no? Que es una gran posibilidad para todos que la escritura paralice, ¿no? Y terminemos sin escribir. Bueno, pero me parece que acá está bueno, ¿no? Primero pensar en el borrador, dijeron, voy al borrador y después miro la parte de la superficie. El otro día se acuerdan que decíamos, la parte de la superficie también es importante. La parte de superficie, fíjense, es tan importante que le va a dar sentido al fondo. Si yo no utilizo bien los signos de puntuación, que es uno de los problemas más grandes que nos aparece todo el tiempo, las ideas son tan confusas o tan difusas que no entendemos lo que se quiere decir. Entonces, la superficie es importante, ver si repito palabras, ver si utilicé bien los signos de puntuación, ver si la ortografía es adecuada. Piensen que en determinados contextos hay legitimadas ciertas formas de escribir y otras no están legitimadas. Entonces, si yo no tengo en el ámbito de la universidad una escritura, y voy a hablar ahora de una escritura académica, ¿no es cierto?, adecuada al contexto en el que esa escritura se produce, lo más probable es que esa escritura quede deslegitimada y se traduce en un desaprobado, ¿no? Entonces, la escritura tiene cierta especificidad. Yo, Miriam, me voy a tomar el atrevimiento de leer un pedacito de un texto que había elegido. Sí. No, espero que nadie se sienta molesto. Nadie no ven nada, ¿no? No se ve nada, ¿no? No. Lo voy a leer. Lo voy a leer. No. Fíjense. A ver. En esta escritura termina diciendo así. En caso, es un trabajo de escritura académica, ¿no? Y termina diciendo, en caso de que te quejes con el gobierno, los burócratas también están defendiendo al sistema y de alguna manera, para que esto no suceda nada y en base de la corrupción, los gobernantes del sistema siguen teniendo los privilegios que siempre han disfrutado. Razón por la cual son malos, asimismo lo hicieron porque lo querían. Bueno, pero yo quiero que se detengan en esto. Cuando dice, en caso de que te quejes, ¿eso es un registro de la escritura? Yo puedo escribir así en caso de que te quejes, en caso de que no me digas lo que yo pienso. ¿Qué registro es ese? ¿Oral o escrito? Es un código de la oralidad. Exactamente. ¿Ven? Pensar sería la como escritura, poner che para llamar la atención. Muy bien, Dana. Bueno, eso no puede aparecer en la escritura, ¿ven? En la escritura eso no. ¿Por qué no? Porque es un registro propio de la oralidad. Entonces Bandija habla de una dimensión del texto que es la notacional. Dice, la notacional nos tiene que permitir identificar o diferenciar las condiciones de la oralidad y de la escritura. No puedo escribir como hablo, ¿no? Bueno, porque es imposible. El otro día la profe Lucrecia lo dijo, escritura y oralidad son códigos totalmente distintos, pero no puedo incluir en la escritura modos que son propios de la oralidad, y menos en la escritura académica. ¿Sí? No puedo decir,
A ver, no puedo poner esas cosas que aparecieron en varios. A ver, en este escrito voy, no, el haber es una cosa de la oralidad. O cuando dicen, por ejemplo, bueno, en definitiva, no. Bueno no es un registro escrito, no es propio de la escritura. Bueno es un registro propio de la oralidad que está marcando la finalización de algo, ¿sí? Ahí ustedes tienen que tener cuidado, que eso son cuestiones de forma, fíjense, ¿no? Pero que afectan la condición de producción del texto, ¿sí? Que son elementos, y volvemos a la palabra inicial, al concepto inicial, son elementos que nos van a permitir reparar la escritura. Repararla significa rearmarla, revisarla, ir para reconstruirla, ¿no? Entonces, esos registros de oralidad yo los tengo que eliminar, porque no nos sirven, porque no son adecuados en el contexto de la escritura. Estoy fallando, vuelvo a nombrarles esta categoría, vuelvo a fallar en la dimensión notacional del texto, ¿no? En esta dimensión que me exige pensar que escribir no es lo mismo que hablar, y que son modos de decir distintos. ¿Ven? Entonces, ahí hay un elemento para que ustedes tengan en cuenta que tiene que ver con lo que voy a revisar. Todas estas huellas de oralidad las tengo que eliminar. No pueden aparecer en la escritura, ¿sí? O decir cosas como, dije, a ver, este concepto como me parece que ya dije, no. Vuelvo a ver si lo dije y lo ratifico o lo saco o veo qué hago con eso. Pero estas cosas de subjetividad, de procesos de pensamiento así como de duda, y en la escritura la verdad que no, la escritura nos marca una instancia de decir con precisión, fundamentalmente. A ver, bueno, entonces, fíjense que en esto que ustedes plantearon acá, bueno, dijeron reorganizar lo escrito, creo que dijo David, me cuesta ver cómo empiezo, dijo Dalma. Acá ustedes están pensando en todo el proceso de escritura del texto. Fíjense que hay muchas cosas combinadas, tiene que ver con armar borradores, pensar cómo empezar, pensar cómo esa información a la que fui a buscar datos la incluyo en el texto, ver si me están pidiendo que relacione, que vincule, que desarrolle, que explique, que ejemplifique. Bueno, estoy planificando la escritura, estoy viendo cómo voy a escribir, cómo voy a decir esto, y empiezo a armar borradores. Voy por un borrador, a veces escribir, la idea que tengo de un tirón también está bueno, porque después voy a ir por ideas que ya están concretas, ¿no? Y sobre eso voy a corregir, voy a avanzar. Después veo si me fui de la consigna, si me fui del propósito de escritura, veo si me fui del tópico que elegí para escribir, y si me fui volveré y retomaré, sí, Carolina, como vos decís, a veces no me fui tanto y retomo. Sí, como dijo David, reorganizo, reescribo eso, saco algunas cosas, agrego otras, incorporo alguna idea más. Si me fui mucho y todo ese escrito no me servirá. En ocasiones están, y solamente que no están en el lugar adecuado, y hay que reestructurar el texto también. Exactamente, porque fíjense, a veces empezar con un plan de escritura está bueno. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos hacer un índice, ¿no? Sobre que puede ser el primer borrador, ese índice. Decir, voy a escribir sobre este tema y sobre esto voy a decir esto. Hago un modo de índice, algo parecido a un índice. Y ese índice me ayuda a escribir, porque después voy sobre eso y bueno, esto, y después voy con esto, después voy con esto. Después, no confundimos retomar con repetir. No, retomar es volver sobre la idea, es volver a transitar la idea para ver qué es lo que vamos a hacer. Y después ordenaré, yo después diré lo que le dijo la profe. Esta idea me parece que acá no va, me parece que tiene más fuerza al principio. Me parece que esta idea tiene más fuerza al final. Entonces, me parece que esta idea no va y saco. Recuerden ustedes que cuando hablamos el otro día de revisión, estábamos hablando de esta idea de sacar información, de agregar otra información, de ampliar información que el texto ya tiene, de reorganizar la ubicación de las ideas dentro del texto. Hay información que es más relevante que otra.
Hay información que uno por ahí en el principio le pareció que era correcta y cuando vuelve a releer el texto dice, uy, no, esto nada que ver, no tiene por qué estar acá, lo saco o lo pongo en otro lado. Eso tiene que ver con buscar justamente las ideas más relevantes. Claro. Bueno, y eso va a ayudarles a ustedes a armar el texto. Y lo importante, que es lo que nos pasa generalmente en los textos, o lo que nos pasó en general en los textos del primer práctico, fue que las ideas no están cerradas, que hay como una gran cantidad de ideas y ahí quedaron. Recuerden ustedes que un texto, incluso el académico, incluso el expositivo, el argumentativo, todos los textos tienen un cierre. Los cierres son siempre diferentes. En una argumentación voy a cerrar un proceso de discusión, ¿no? de debate, de argumentación, pero esa conclusión retoma todo lo que yo he dicho. En una explicación haré un cierre o balance, como se llama, y retomaré las ideas. Incluso en la explicación el balance me permite a veces plantear algún posicionamiento que no en el desarrollo, pero un texto tiene que tener cierre. No puedo dar una gran cantidad de conceptos, sumar esto y dejarlo ahí, y bibliografía. No, el texto siempre tiene un párrafo final, más menos breve, que nos permite cerrar todo el proceso de trabajo que hicimos antes. Si no, el texto está inconcluso. Yo eso, en los que yo hice observaciones, fíjense que en varios los puse. El texto tiene que tener cierre, tiene que tener una instancia en la que volvemos sobre el texto, propiciamos una autorreflexión, ¿no? Propiciamos un cierre de todas las ideas que fuimos diciendo, y eso sirve como un balance general de la información que produjimos o que incluimos en el texto. Y recuerden que en el proceso de escritura, más que en el de oralidad, cuando yo traigo otras voces, las tengo que diferenciar de la mía, ¿no? Si yo cito autores, si yo voy a mencionar lo que dijo la profe en la clase del lunes, bueno, lo tengo que diferenciar, porque no es mi voz esa, es una voz que tomo prestada para legitimar lo que yo dije, para darle fuerza a lo que yo escribí, para contextualizar lo que yo escribí. Entonces lo voy a traer, pero lo voy a plantearlo a modo de, no sé, de cita, por ejemplo. Lo pondré en cursiva, pondré de dónde proviene esa información, porque no es mía. Si no, recuerden lo que les he dicho a la profe todo el tiempo, y nosotros también lo decimos, si no nos convertimos en plagiadores, ¿no? Y ahí estamos en un problema de delito intelectual. Siempre que traigo a otro, lo voy a mencionar al otro. Voy a mencionar la otra voz, o la procedencia de la otra voz, porque no es la mía, porque no es la que está construyendo el enunciado. Bueno, hasta acá vamos, chicos, ha quedado más o menos ilustrado a partir de los aportes de los compañeros el proceso de escritura, les permite, a ver, la intención que tenemos con la profe es que ustedes puedan ponerse en actitud de reflexión sobre la escritura. Eso pasó, podrá pasar. Y fundamentalmente que tengan en cuenta esto que venís planteando hace rato, Dani, que la escritura es un proceso, que no es un producto acabado, que me siento, cae a chorro y ya está. Exacto. Que cuando tengan que hacer un trabajo como fue el evaluativo 1, que lo hagan con tiempo. Justamente para que puedan procesar todo lo que van a tener que volcar en ese escrito. Claro. ¿No hay nada? ¿Ningún comentario, aporte? No, acá no. No sé si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, alguna duda. Claro. Con respecto al trabajo que tenemos que hacer para el lunes, que nos tenemos que poner en el rol de periodista. Ese trabajo consiste en, digamos, hacerle preguntas
referentes a los fragmentos de texto que nosotros leímos. A ver, si vos te pones en el rol del periodista, primero ahí tienes que hacer una construcción del enunciador, ¿no? A ver, vos te posicionás en ese lugar, te construís como ese enunciador con esas características y a partir... Ahí ten en cuenta, Carolina, que el periodista puede hacer cosas o tiene legitimadas intervenciones que otras profesiones no. Entonces, No. el periodista podría preguntar, por ejemplo. ¿Es legítimo que un periodista pregunte? Sí, entonces vos podés focalizar el trabajo desde ese rol. Si te posicionás desde el periodista, y sí, podés preguntar, podés opinar, podés construir, no sé, opinión o retomar a ver cómo se llama, las representaciones públicas. Ahí depende desde el lugar en el que vos te quieras posicionar para la realización del trabajo. Bien. ¿Sí? Sí. Ahí se entendió un poquito más. No, porque no sabía cómo encarar el trabajo. Ah, bueno. Entonces, Bueno. como los que hacemos la consigna, digamos. Sí, ahí vos amplías la consigna, porque consigna hubo, pero ahí vos le vas a dar un recorte a la consigna. A veces la consigna, cuando nosotros tenemos determinadas consignas, a ver, suponete, voy a dar un ejemplo nuestro, cuando a veces tenemos que dar un concurso, tenemos un tema, nos dan un tema, y el tema es súper amplio, entonces nosotros siempre recortamos, ¿no? De todo este tema, yo voy a hacer este recorte. Entonces, a veces con la consigna pasa lo mismo. Vos tenés una consigna amplia, la amplitud de la consigna lo que favorece es que puedas ir por caminos distintos, que no te circunscribe en una sola posibilidad de intervención. Entonces, bueno, de toda esta consigna yo voy a hacer este punteo, este recorte, y va sobre eso. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, perfecto. Gracias. Dale. Yo igual quería preguntar sobre el trabajo. Cuando se refiere a protocolo de escritura, ¿son los pasos que estuvimos viendo de cómo escribir? Sí, ahí la profe lo aclaró el otro día, cuando ella dijo que hablaban de protocolo, ¿sí? Del mismo modo que en otros casos habría como de momentos o de etapas o de periodos, ¿no es cierto?, para pensar la escritura. Sí. Pensemos, la palabra protocolo ahora está súper de moda. No sé si ya está por desaparecer, pero porque ha cambiado la realidad entre ayer y hoy ya ha cambiado un montón, pero sí, un protocolo es como, Dharma es como un proceso de intervenciones, ¿no? Como una cantidad de momentos, de pasos, de procedimientos, sí, de intervenciones que vos podés hacer para realizar una acción. Los protocolos, cuando no son rígidos, son indicadores de procesos. Hay protocolos que son súper rígidos, ¿no? Si yo digo, para entrar a este local, primero póngase alcohol, después de un paso, póngase sobre ese trapo que tiene la bandina, después haga esto. Bueno, son protocolos que indican procesos súper rígidos, y si no los cumplís, sos sancionado. Pero acá la idea del protocolo es un protocolo abierto, ¿no? de proceso, flexible. Como ¿sí? decía la compañera, depende en qué tanto nos metamos en el rol o de qué tipo de perfil de periodista elija cada uno. Claro, y la construcción ahí, recuerden que ustedes vieron ahí un protocolo, con la profe reconstruyeron un protocolo de escritura ahí, ¿no? La profe preguntó, había igual como bastante silencio el lunes como hoy, pero fíjense que lo que hicimos hoy, chicos, fue construir el protocolo de escritura de ustedes. Esa fue la idea. No lo pensé así, pero digo, lo que hicimos fue tener en pensar, cuenta los pasos a seguir para construir una escritura. claro, ¿cómo escriben ustedes? Este es su protocolo de escritura, más o menos, ¿sí?
cada uno tiene el propio, habría que ir ahora por cada uno y hacerlo explícito, pero cuando ustedes están diciendo que miran la consigna, que van por esto, que buscan información, que piensan en el auditorio, que piensan en esto, que hacen borrador, que hacen un borrador y otro y otro y otro, que van y vuelven, que revisan, que arman una versión final, es un protocolo, es una forma de sistematizar, ¿no es cierto?, todos los momentos que están incluidos en su proceso de escritura, ¿no? Bueno, la profe les mostró el otro día otros súper interesantes, aparte de una cantidad de sugerencias de lectura que estaría muy bueno que las tomen. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, insistimos con la profe en la importancia de participar, Sí. ¿no es cierto?, de estos encuentros. Son siempre los mismos los que participan. Estaría bueno que tomen la palabra también otros. Piensen, el miércoles sobre todo es una instancia de trabajo con ustedes para que puedan preguntar todo lo que sea necesario, para que puedan participar, para que puedan monitorear cómo van sus procesos. La escritura y la lectura a partir de ahora van a adquirir una dimensión más compleja en la cátedra, porque ya estamos en instancia de cierre también. Entonces es importante la participación, para que no los agarre el último momento y la última clase quieran preguntar todo lo que no preguntaron nunca, ¿no? Que utilicen estos espacios justamente para sacarse todas las dudas que tengan, para preguntar, repreguntar y que no les queden dudas, porque después, bueno, pasa esto que vos decías, Dani, se ven en los trabajos. Por ahí muchas veces no participan o están en la clase y no preguntan nada, y bueno, en los trabajos se ve que quedaron dudas y no se las sacaron por ahí. Sí, sí, sobre todo cuando hay consignas de prácticos, fíjense ustedes que estamos haciendo como un trabajo también de proceso, ¿no es cierto?, para que ustedes se piensen como escritores de determinados tipos de textos o en determinadas condiciones de escritura o contextos de escritura, y la idea es esto de poder traer lo que hacen, de poder compartir lo que hacen. Me río de Paola. De poder compartir entre todos está bueno, porque uno también va viendo si lo que hace está bien o no, porque por ahí estamos yendo por caminos equivocados, que puede pasar tranquila. Piensen que la mayoría de ustedes están como en procesos iniciales de inserción académica. Bueno, cuando empezamos cometemos 1.000.000 de errores, y acá me parece que tampoco es tan habitual en las universidades. Tiene esta posibilidad de compartir, de decir yo fui por acá, uy no, la verdad que tendrías que pensar de ir por el otro, uy yo estaba equivocado, voy por acá. No es ningún problema, chicos, compartir que uno se equivoca, porque todos lo hacemos todo el tiempo. Así que, bueno, ojalá que puedan aprovechar esta instancia de miércoles para preguntar todo lo que a ustedes les sirva para ir organizando su propio proceso. Bueno, les dejamos este mensaje y nos vemos el lunes. Esperen. Ah, ok. Apareció el fantasma de la ópera. Solo como para reforzar esto que dice el profesor. Yo entiendo que, bueno, se va poniendo pesado el año y que ya queremos terminar, pero nos cuenta la experiencia, y que ya con esto tenemos canas de años de experiencia, es que ahora es como que empiezan a hacer la plancha, pero en noviembre les agarra el ataque de locura. Y si hubiera sido bueno aprovechar, hubiera sido bueno, y bueno, y no lleguen al momento de qué lástima que no lo aproveché. Aprovechen ahora este momento, porque ya estamos empezando a trabajar escritura. Y después nosotros evaluamos el producto, ¿sí? Yo entiendo que estén cansados, porque todos estamos cansados. Ya está pasando septiembre y ya llega octubre y nos queda 1 mes y medio de clase. Y en ese mes y medio vamos a tener que tener listo nuestro texto. Y ya no vamos a poder volver atrás. Así que suena medio tirón de orejas de madre que dice, yo te dije, porque cuando llega el examen final con el Dani decimos, ay, yo les dije. Y dice, ay, profe, la próxima vez, bueno, ya no hay próxima vez. Cuando se terminó, se terminó. Así que aprovechen estas instancias de trabajo, los prácticos son fundamentales para poder refrescar esto, ¿sí?
nada, Dani, perdón, no me quería meter, pero cuando te escuché en esto de que no estaban participando, quería reforzar la idea, porque ya sabemos que pasa, llega fin de año y dice, no, hubiera, pero ya pasó. Estamos a tiempo de, quedan todavía como, no sé, 8 clases de práctica, 7 clases de práctica, o menos, no sé, pero para poder seguir trabajando. Nada, eso solamente. Me estaba portando bien. Ahora sí, me voy, si no quieren decir nada más, terminamos, corto la grabación y seguimos. Nada más. Nos vemos el lunes entonces. Nos vemos Bueno, el lunes. Chao, chicos y chicas. listo. Chao, Dani. Chao, chao. Miriam. Chao.